este curso que está auspiciado por AndinaLink. Bienvenidos este día al curso. El curso trata específicamente sobre proyectos de redes FTTX en instalaciones aéreas. Es un curso de cuatro módulos de 4 semanas. En esta semana vamos a ver específicamente todos los conceptos para que tengamos claro cuando continuemos en los siguientes módulos y no tengamos vacíos o lagunas para poder comprender el resto del curso, ¿verdad? Es muy importante que estén bastante atentos a este primer módulo. De esa manera vamos a poder tener todos los conceptos claros para poder avanzar y sacarle el mayor rendimiento posible a este entrenamiento. Antes de comenzar, quisiera por favor que me regalaran unos minutos de su tiempo para presentarles lo que es Cablix. Bueno, mi nombre es Marco Estacio, soy el representante de Cablix para la región, todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Cablix es una compañía, es decir, es una compañía que se especializa en la fabricación de componentes de telecomunicaciones. Tenemos nosotros fábrica en India, tenemos fábrica en China. Nuestras oficinas principales están en Hong Kong. Tenemos oficinas también aquí en Estados Unidos. Y dentro de nuestro portafolio de servicio tenemos productos que van a estar con una excelente relación entre costo y beneficio. Pero no solamente esos productos están basados o esos productos están enfocados en fibra óptica, que es lo que vamos a ver esta tarde, sino que también tenemos productos que están en el área de cableado estructurado, por ejemplo, categoría 5, categoría 6, y también productos en el área de metal mecánica, me refiero a rack de telecomunicaciones, organizadores, bandejas, ese tipo de productos. Tenemos presencia en más de 15 países de la región, es decir, por medio de nuestros mayoristas. Y para que ustedes tengan un poco más de información sobre nosotros, les recomiendo que entren al sitio de Cablix, que es www.cablix.com. Ahí ustedes van a ver información sobre todo lo que somos, todo lo que hacemos, sobre los productos, sobre información técnica, sobre capacitación continua, sobre los mayoristas, en qué países se encuentran, en fin. Entonces, habiendo dicho eso, ya vamos a entrar en materia. Se les agradezco por su atención. Okay. Primero vamos a ver los conceptos básicos. ¿Sí? Vamos a ver los conceptos básicos sobre lo que el curso realmente conlleva. El curso está enfocado específicamente en proyectos, está enfocado específicamente en la planificación, en el diseño y la implantación de un proyecto de FTTX para instalación aérea. Entonces es importante saber, en principio, las propiedades geométricas de un hilo de fibra. Vamos a comenzar desde la parte interna hacia la parte externa del hilo óptico. El componente más importante, ¿no?, de un hilo óptico es el núcleo. El núcleo es un cilindro de vidrio o de cristal que, dependiendo de qué tipo de fibra sea, dependiendo del modo en el que esta fibra va a transmitir, va a tener un diámetro de 9 micras o un diámetro de 50 micras. Es decir, si la fibra es monomodo, va a tener un diámetro de 9 micras. Y si la fibra es multimodo, va a tener un diámetro de 50 micras. Luego, lo que ocurre es que se le agrega un revestimiento al núcleo, es decir, una capa de vidrio también o una capa de cristal, pero con un índice de refracción diferente. Cuando el pelo de fibra o cuando el hilo de fibra está compuesto por el núcleo más el revestimiento, el diámetro de esta es de 125 micras. Estos dos cuerpos son indivisibles, es decir, no se pueden desunir. Luego, tenemos un recubrimiento adicional. Ese recubrimiento es un polímero, es decir, es de acrilato. Cuando el hilo de fibra tiene núcleo, revestimiento y recubrimiento,
el hilo de fibra tiene un diámetro de 250 micras. 250 micras, las cuales pueden ser pelables. Es decir, en este caso puntual, ese acrilato puede retirarse y va a tener algún color. Entonces, puede tener color o puede ser transparente. Denme un segundito, por favor. ¿Me pueden asegurar que el audio está correcto, por favor, por el medio del chat? Porque ahí estoy escuchando un ruido o algo por el estilo. Para continuar con tranquilidad, por favor. Ok, vamos a continuar. Porque ya me dicen que el audio está correcto. Sentía un sonidito por ahí. Perdón por la interrupción. Ok, entonces decíamos que en este caso el acrilato, ¿verdad? El acrilato es retirable y es pelable. Puede ser de color, puede ser transparente. Y luego tenemos un aislamiento adicional que se lo conoce con el nombre de chaqueta o puede ser también el nombre de bufferet. Cuando el hilo de fibra tiene núcleo, revestimiento, recubrimiento y bufferet o chaqueta, va a tener un diámetro de 900 micras. 900 micras. Y eso también es pelable o puede ser pelable. Ok. Si estamos hablando nosotros de las propiedades ópticas de la fibra, ¿verdad? Las propiedades ópticas de la fibra, ya no las propiedades mecánicas o las propiedades geométricas, sino las propiedades ópticas, estamos hablando nosotros que debemos referirnos al estándar de Unión de Telecomunicaciones. Y este estándar me dice, ofrece una matrícula internacional, es decir, que ofrece un código para poder definir todos existen. La ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define 19 fibras aproximadamente, 19 fibras para poder determinar el tipo de fibras, los tipos de fibras que existen y pueden ser elegidas, una distinta de la otra. Y tenemos, por ejemplo, dentro del estándar ITU, tenemos la G65, G652, G653, G654, G655, G656 y G657, siendo de los más comunes, los más utilizables, el estándar G652 y el estándar G655 y el G657. Cuando un diseñador va a decidir qué tipo de hilo óptico va a utilizar, necesita tener el conocimiento básico para poder determinar qué tipo de hilo, qué tipo de pelo de fibra va a utilizar para su diseño o para su implementación. Otra cosa que tenemos que tener claro como conceptos son básicamente las unidades ópticas, es decir, las métricas. En primer lugar, tenemos la longitud de onda. La longitud de onda se especifica gráficamente por medio de la letra del alfabeto griego, la letra lambda, pero se define, es decir, se utiliza como medida de unidad el nanómetro. Entonces, para medir la longitud de onda utilizamos nanómetros, pero para referenciarnos a ella utilizamos la letra del alfabeto lambda. Otra de las medidas que son importantes que ustedes deberían tener siempre y con las cuales vamos a trabajar en todo el módulo, en todo el curso, en los 4 módulos, es la potencia óptica. Por ejemplo, la potencia óptica se mide siempre en decibelios miliwatts, aunque realmente la potencia como tal se mide en vatios, ¿verdad? Se mide en vatios o en watts.
Sin embargo, cuando estamos hablando de potencias ópticas, ¿sí? Cuando hablamos de potencias ópticas, estamos hablando de potencias muy, muy pequeñas, de valores muy, muy pequeños. Esos valores muy, muy pequeños se los representan en decibelios miliwatts, porque estamos hablando prácticamente de física cuántica. Esos son valores muy, pero muy, muy, muy pequeños. Esa es una de las razones por las cuales la potencia se mide en decibelios miliwatts. Pero también hay otra razón. Esa otra razón es básicamente, está ligada con el siguiente evento, con la siguiente unidad métrica, que es el decibelio. Y el decibelio, que es es la unidad de medida para las pérdidas ópticas. Todas las pérdidas ópticas se miden en decibelios. Entonces, para poder tener una equidad, en el momento de que nosotros estamos haciendo las operaciones de los cálculos, por ejemplo, para el Power Budget, o estamos haciendo cálculos de pérdida de enlace, necesitamos tener la misma unidad de medida para poder sumar y restar, o para sumar y sustraer los valores y poder hacer un cálculo coherente. Entonces, esas son las razones por las cuales utilizamos decibelios miliwatts o dBms, y utilizamos dBs. Cuando vamos más adelante, hoy mismo, que vamos a estar viendo la parte de los presupuestos ópticos, vamos a darnos cuenta que la parte de dBm va a desaparecer y vamos simplemente a decir dBs. Pero sabemos realmente que nos estamos refiriendo, cuando hablamos de potencia, a dBms. Ahora, la base de cualquier diseño, la base de cualquier planificación para una red es básica, es tener el concepto claro sobre lo cual se está definiendo, sobre lo cual se está elaborando el diseño. Y en este caso nosotros estamos hablando de una red de punto a multipunto. Ahora, el concepto de redes de punto a multipunto no es un concepto nuevo. Sin embargo, cuando la fibra óptica es utilizada en este tipo de redes como canal de transmisión, entonces solamente nos queda un camino elegible para una arquitectura posible. Y esa arquitectura es de la cual nosotros vamos a tratar en todo el módulo y en todo el curso. Un poco más adelante vamos a poder determinar exactamente de qué estamos hablando. Ahora, si hablamos de fibra óptica como un canal elegible de transmisión de todos los que existen, porque existe el aire, existe el cobre y obviamente también la fibra óptica, ¿por qué razón escogeríamos fibra óptica para poder nosotros utilizarlo como canal de transmisión? Y nos damos cuenta que hoy en día es el canal de transmisión número 1 elegible de todas las compañías que se dedican a la comunicación de datos. En primer lugar, porque estamos hablando de un canal de transmisión que me va a ofrecer a mí una alta tasa de transmisión, es decir, que el ancho de banda es bastante grande, muy grande, no tiene comparación con ninguno de los otros canales de comunicación. Segundo, porque es baja en atenuación, es decir, que yo voy a poder tener mucha mayor distancia porque la cantidad de poder que pierde es muy poco y me va a permitir a mí alcanzar mayores distancias, que no tiene ningún tipo de interferencia electromagnética o interferencia radioeléctricas, no se adolece de ningún tipo de frecuencias, campos magnéticos ni nada que se le parezca. Cuarto, porque es de menor tamaño, es mucho más pequeño que cualquiera de los medios de comunicación existentes actualmente. Claro, estamos hablando de medios físicos, ¿verdad? Más pequeños que un cable coaxial, más pequeño que un cable multipar, y eso va a permitirme que yo tenga menos espacio en la infraestructura, menos espacio en postes, por ejemplo, y si tengo menos espacio en postes, significa que tengo menos que administrar, y significa también que tengo menos costos administrativos, menos costos operativos. Y adicionalmente, hay una situación que yo pienso que es la más importante realmente por la cual se elige fibra óptica para un canal de comunicación. Y eso es la coexistencia, ¿verdad? La coexistencia es básicamente el motivo por el cual se dice teóricamente que la fibra óptica puede transmitir una señal digital. Y esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Tengan en cuenta que la fibra óptica realmente es el único canal de comunicación que puede emitir una señal analógica, tanto como una señal digital. Y el séptimo paso, que por ser el último no es menos importante, es que
se puede utilizar para las redes punto a multipunto totalmente pasivas. Una red punto a multipunto totalmente pasiva, ¿verdad? Es decir, no existen elementos activos en la mitad. Eso sí es un concepto que solamente se puede utilizar por medio de fibra óptica. Y esa arquitectura se conoce con el nombre de FTTX. Ese es el nombre que se le da. Ahora, ¿pero qué es realmente FTTX? ¿Qué significa? FTTX significa que yo voy a tener un punto central y desde ese punto central, por medio de fibra óptica, voy a llevar la señal desde ese punto central hacia cualquiera de los puntos remotos que se encuentran en la red. Es decir, que yo tengo una red de un punto central a puntos remotos, a multipuntos remotos, y eso lo voy a hacer por medio de una fibra óptica o por medio de un canal de transmisión conocido con el nombre de fibra óptica. Entonces, esa arquitectura obedece a la siguiente estructura. Tenemos una zona central o una sala central que en otros sistemas se los puede llamar centro de datos, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de control, pero si nosotros utilizamos FTTX y FTTX para, por ejemplo, una base tecnológica como GPON, pues en ese caso, ese punto central se llamará POP, por ejemplo. Eso va a depender básicamente de qué tipo de sistema estamos utilizando o qué tipo de tecnología estemos utilizando. Y esa es la parte central. Esa parte central está completamente controlada por mí porque está dentro de un techo, es decir, está indoor, está adentro. Y yo tengo el control de lo que está ocurriendo ahí. El segundo segmento es el segmento que conocemos como la red de distribución óptica. La red de distribución óptica es planta externa netamente. Ahí yo no tengo control de lo que está ocurriendo. Si hay un camión que está pasando, entonces va a haber vibraciones y yo no controlo la vibración. Si llueve, por ejemplo, no controlo eso. Si hay mucho frío, tampoco. Si hay mucho calor, no lo controlo. O si, por ejemplo, hay mucho viento. Entonces, todos los componentes que van a estar en esa sección de la ODN, que es planta externa y es solamente fibra óptica, tienen que cumplir con ciertas condiciones específicas. Y luego tenemos una tercera sección, que es la sección de los usuarios o la sección de la activación, la sección de los clientes o de los suscriptores o los abonados. ¿Ok? En cada una de estas secciones existen ciertas condiciones que tenemos que tener en consideración antes de instalar. Esas condiciones antes de instalar son las que nosotros vamos a ver en estos cursos, en estos módulos, que representan la planificación y el diseño y luego la implantación de un proyecto. Ahora, lo que estamos viendo aquí nosotros es justamente lo que vimos anteriormente, simplemente una forma gráfica de representar. En la sala central vamos a tener equipos activos y también equipos pasivos, es decir, componentes pasivos. Luego vamos a la parte exterior, que es la parte de la ODN. Aquí no tengo nada activo, nada que necesite alimentación eléctrica, nada. Y luego voy hacia la parte de la alimentación o la parte final, la parte de la terminación, que es la parte donde están los abonados o la activación. Y en esa parte, en esta parte que estamos hablando ahora, sí existen equipos activos. Es decir que una arquitectura FTTX va a tener equipos activos solamente en la cabecera y en el borde. En la parte intermedia, nada. Nada de equipos activos, solo son equipos pasivos. Ahora, si utilizamos una base tecnológica como GPON, que es la más común, sí, es la más común, le diré que existen otras, pero es la que se utiliza con un porcentaje mucho mayor, es GPON actualmente. ¿Y GPON qué significa? GPON significa simplemente una red óptica pasiva a gigabit. Eso es lo que significa GPON por sus siglas en inglés. ¿Y en qué consiste? Consiste básicamente en dos componentes activos, ¿no?, que se van a estar interactuando entre sí. Uno va a estar en la cabecera, que es la central, y el otro va a estar en el punto remoto, que es el cliente, que van a utilizar para comunicarse, fibra óptica. Y en esa comunicación con fibra óptica, que ya hemos definido que se llama ODN, en esa ODN no puede tener una longitud superior a 20 kilómetros por defecto. Es la limitación que tiene la tecnología. La tecnología me da como limitante una longitud entre la cabecera y el usuario más distante de 20 kilómetros. También tiene una restricción con respecto a la tasa de transmisión, que conocemos nosotros como bajada, ¿verdad?
en español, toda la información que yo voy a tener una conexión entre mi central y el usuario que se encuentra en la casa o en el abonado, en ese sentido, en el sentido de la central hacia el cliente. Eso vamos a conocerlo con nombre de bajada, y eso, la tasa de transmisión va a ser en 2.5 gigabits por segundo. En sentido contrario, es decir, desde el abonado hacia la central, la tasa de transmisión va a ser de 1.25 gigabits por segundo, y adicionalmente vamos a tener por cada puerto PON, es decir, por cada módulo SFP que va a estar conectado a un enlace, a un hilo de fibra, voy a tener un máximo de 128 clientes por puerto PON. ¿Sí? Eso es, a grosso modo, de forma general, cómo funciona GPON. Ahora, recuerden que les hablaba yo de que la fibra óptica tiene un principio que es el que yo pienso el más importante, por el cual se elige fibra óptica para instalación de datos, básicamente instalación de datos de largas distancias. Y eso es la coexistencia. Bueno, y la coexistencia es el principio que me indica a mí, o que me deja saber a mí, que la fibra óptica se puede transmitir una señal digital. ¿Por qué razón? Porque la fibra óptica, por medio de la longitud de onda, puede separar canales. Es decir, puedo yo enviar por un solo hilo de fibra óptica diferentes canales, y separar diferentes canales, y por cada canal enviar una señal diferente. Y cada señal diferente va a ser un sistema diferente. Y no solamente que yo puedo enviar un sistema diferente por cada canal, sino que puedo enviar diferentes tasas de transmisión por cada canal. Y no solamente que puedo enviar diferentes tasas de transmisión por cada canal, sino que puedo enviar o puedo transmitir diferentes tecnologías en el mismo hilo de fibra por cada canal diferente. ¿Por qué razón? Porque estas no se van a traslapar, no van a hacer lo que se conoce en inglés como el overlap. No va a pasar eso. No se van a traslapar, no se van a montar, no se van a interferir entre ellas, porque están separados o encapsuladas por diferentes tipos de canales. Y cada canal es una señal diferente. Y eso, mis amigos, es una señal digital 100%. Entonces, solamente la fibra óptica lo puede hacer. Y ahora, aprovechando ese principio intrínseco que la fibra óptica tiene, es que la tecnología aprovecha y funciona de la forma que están viendo ustedes ahora en la pantalla. Por ejemplo, si estamos hablando como GPON, como base tecnológica, ¿verdad? Tenemos que de bajada, o lo que se conoce también como downstream, de bajada, ¿verdad? Desde mi central hacia mis clientes, yo tengo que separar, es decir, el GPON tecnológicamente separa un canal, es decir, hace un canal de 1490 nanómetros. Y por ese canal de 1400 nanómetros va a enviar su trama, va a enviar su información hacia los usuarios que se encuentran desplegados o distribuidos remotamente en la red. Luego, esa información llega a cada uno de los usuarios o de los clientes, y solamente el cliente al cual el paquete es dirigido toma, lo filtra, y luego lo que hace es que devuelve esa información por el mismo hilo de fibra. Pero cuando devuelve la información, es decir, ya dice que recibió la información y está estableciendo un enlace, un contacto, ya no lo hace en el mismo canal de 1490, sino que esta vez lo va a hacer en un canal de 1310 nanómetros. Es decir, en el mismo hilo de fibra tengo dos canales, un canal de 1490 y un canal de 1310 nanómetros. De esa manera pueden transmitir 2.5 gigabits de bajada y 1.5 gigabits de subida sin que haya interferencia entre sí. Adicionalmente, puedo meter otra señal adicional. Si yo quisiera, puedo poner una señal más. Por ejemplo, podría poner una señal de video. Y esta señal de video va a estar, como todos conocemos, en 1550 nanómetros. Entonces utilizaría yo un filtro, ¿verdad? Que es un multiplexor, un equipo que va a dividir la longitud de onda y va a meter una longitud de onda más por el mismo hilo de fibra, que también lo conocemos con el nombre de filtro. Entonces vamos ahora a tener la señal de 1490 nanómetros, que va a estar rebajada,
una señal de 1550 nanómetros que también va a estar de bajada, en este caso específico del ejemplo, y una señal de 1310 que va a estar de subida. En otras palabras, tenemos 3 señales diferentes en el mismo pelo de fibra. Y no solamente pueden ser 3, pueden ser una N cantidad, dependiendo obviamente de la limitación que la tecnología me presente. ¿Sí? La tecnología es la que me va a limitar, no la carretera, sí la tecnología. Entonces es un poco más de lo mismo, pero explicando de que lo que les comentaba ahora, que yo puedo tener muchas tecnologías, como por ejemplo XGS-PON, en este caso estoy hablando de una red simétrica de 10 GB por segundo, pero va a estar transmitiendo de bajada en una longitud de onda muy diferente a GPON, por ejemplo, que va a estar transmitiendo a 1.25, a 2.50, perdón, 2.50 de subida, y a 1.25 de bajada en otra longitud de onda, ¿no? Entonces, puedo tener diferentes tipos de tecnologías en el mismo hilo, diferentes tipos de señales en el mismo hilo y diferentes tipos de tasas de transmisión o de velocidad en el mismo hilo. Eso es lo que hace realmente interesante a la fibra óptica para que las tecnologías como GPON y todas las que conocemos, como GPON, NG-PON, ¿verdad?, tomen la fibra óptica como canal de transmisión para sus enlaces. Eso es básicamente cómo está funcionando al mismo tiempo todas estas tecnologías. Vamos a hablar un poco sobre la calidad de los productos. La calidad de los productos en un ambiente de FTTX, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de un lugar en el cual yo no tengo control y las condiciones o las cualidades de esos productos tienen que tener ciertas condiciones específicas, ¿sí? O ciertos perfiles específicos. Pero el asunto es este. Cuando hablamos nosotros de calidad, si yo le pregunto a 3 personas diferentes qué es para él calidad, yo voy a tener seguramente 3 versiones distintas de lo que es calidad, porque realmente para algunas personas la calidad es subjetiva. Entonces, nosotros tenemos que estar completamente seguros de lo que es calidad en este ambiente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Para que cuando nosotros tengamos que hacer nuestro diseño, podemos escoger los productos correctos, porque parte del diseño, parte de la planificación, es la elección de un producto que esté de acuerdo con el ambiente de instalación en el cual yo voy a estar desempeñándome. Es parte fundamental y lo vamos a ver en los siguientes módulos que vamos a estar viendo en las semanas subsiguientes. Entonces, ¿qué es la calidad según una norma? La calidad según una norma es el cumplimiento de requisitos. ¿Sí? Voy a ir por el camino más corto. ¿Qué significa eso? Significa que si un producto dice que cumple con ciertos requisitos y ese requisito es cumplido, entonces ese producto tiene calidad. ¿Sí? Si no cumple, entonces ese producto no tiene calidad. Nosotros hablamos de requisitos cada vez que hablamos de calidad. Cada vez que ustedes nos escuchen hablar nosotros de calidad, lo que nos van a escuchar es hablar de requisitos, porque eso es lo que la norma indica que es la calidad. Ahora, también podemos entender a veces negando algo para poder comprender más sencillamente lo que quiero explicar. Por ejemplo, voy a negar ahora, voy a decir lo que no es la calidad. ¿Qué no es calidad? Calidad no significa un mayor tiempo de vida en un producto. Eso no es calidad. Calidad tampoco significa un precio más alto en un producto. Y calidad tampoco significa satisfacer mi necesidad o la necesidad expresa de un cliente. Por si acaso a alguien todavía no le ha quedado completamente claro, vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros necesitamos comprar 2 camiones o 2 pick-up, 2 camionetas, y vamos al primer vendedor y el primer vendedor nos dice, el requisito que se encuentra en la memoria técnica de este producto dice que soporta 1000 kilogramos de carga. Y luego vamos a un segundo vendedor y vamos a hacer la comparación. Y este segundo vendedor nos dice que el requisito que está en la especificación técnica de este producto soporta 3000 kilogramos de carga. Pero sucede que cuando lo ponemos a prueba, nos damos cuenta que en el primer caso, efectivamente soporta los 1000 kilogramos de carga. Pero en el segundo caso, no soporta los 3000 kilogramos de carga que decía
su testimonio de fe, que es específicamente el data sheet o la especificación técnica de ese producto. Con lo cual concluimos que, aunque 2.500 kilogramos es mayor que 1.000 kilogramos, es decir, la camioneta número 2 soporta más peso que la camioneta número 1. Pero aún así, concluimos que la camioneta número 1 tiene calidad. ¿Por qué tiene calidad? Porque cumplió con lo que su requisito indicaba. Y la camioneta número 2 no tiene calidad. ¿Por qué no tiene calidad? Porque no cumplió con lo que su requisito indicaba. Es decir, con lo que indica su especificación técnica en las memorias técnicas del producto. Entonces, teniendo eso claro, podemos ahora continuar e indicar qué es realmente lo que tenemos que nosotros realizar en los productos que estamos nosotros intentando incorporar a nuestro diseño. Primero y principal, primero y fundamental, ver el hilo óptico con el que voy a trabajar. Cuando yo esté analizando un hilo óptico de una marca X, y si estás hablando de Cablex, por ejemplo, te vas a dar cuenta que todos nuestros hilos ópticos están certificados, es decir, son fabricados por fabricantes, valga la redundancia, que son certificados. En el mundo, estoy hablando del mundo entero, habrá máximo 4 o 5 compañías que pueden fabricar hilos ópticos, porque tienen la experiencia y tienen también la tecnología para hacerlo. 4 o 5, no hay más. Sin embargo, si ustedes entran al Google, van a ver muchos fabricantes de hilos de fibra. ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que ustedes tienen que revisar. Que cuando estén hablando de la calidad de un hilo de fibra, sus hilos ópticos no presenten desplazamiento lateral, por ejemplo, o no presenten desconcentricidad del núcleo, ¿no? Y que su núcleo sea uniforme. Si ustedes encuentran o determinan algunos problemas de esto en su fibra, en un enlace punto a punto, es decir, del punto A al punto B, seguramente no van a tener problemas. Hasta el momento en el que ustedes rompen la fibra, sangran la fibra o hacen algo con la fibra para poder hacer una bifurcación y entrar ahora sí en el real concepto de la instalación en planta externa, se van a dar cuenta que son problemas irreversibles, no tienen solución. Porque cuando un núcleo tiene desplazamiento lateral, es imposible que se alinee en la fusionadora, no se va a poder alinear. Y si un núcleo tiene, por ejemplo, no es uniforme en su núcleo, significa que va a haber difracción en el camino, porque va a tener diferentes longitudes, diferentes tamaños, diferentes diámetros, perdón, dentro del ducto. Y lo mismo se ocurre si tiene desconcentricidad del núcleo. Entonces, algo muy importante que ustedes tienen que saber es eso, ¿no? Que el fabricante, en este caso, que su fibra tenga hilos de fibra certificados para que ustedes puedan estar tranquilos. Otra cosa que también tienen que ustedes revisar o estar presentes antes de montarse. Recuerden que estamos viendo todos los conceptos que son previo a la instalación. Todo esto es antes de la instalación. Todo esto se ve en el momento de que nosotros estamos pensando realmente en la planificación del proyecto. Y la planificación del proyecto, una parte esencial es la recopilación de la información para agregarla luego al proyecto. Ahora, otra cosa que tiene que ver con la calidad son las características mecánicas y geométricas de un cable de fibra. Hace un momento estamos hablando del hilo de fibra. Ahora vamos a hablar del cable de fibra completo. Dependiendo de la estructura que estemos hablando, estructura holgada o estructura ajustada, type of thread, o estamos hablando de loose tooth. En cualquiera de los casos, siempre tenemos que nosotros darnos cuenta de esas características mecánicas y geométricas. Por ejemplo, la piel del cable, ¿verdad? Por ejemplo, la configuración de colores de ese cable. Por ejemplo, si el cable tiene o no tiene Kevlar, tiene o no tiene aramida, si el cable fue reemplazado, el Kevlar, con algún tipo de material alternativo. Toda esa información, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de la memoria técnica del producto. Y ustedes se van a dar cuenta cuando es un producto que realmente es un producto de verdad,
porque ese producto usualmente está aprobado por o utilizado en las pruebas del IEC, ¿no? Las pruebas del IEC, el IEC es la comisión, ¿verdad?, en los Estados Unidos, que hace o genera pruebas de forma internacional para que se utilicen de forma internacional por la industria y genera el paso a paso de las pruebas. En el caso nuestro, todos nuestros productos están sometidos a más de 90 pruebas, según el formato, según la recomendación de la IEC, que recomienda cómo medir, cómo probar la fibra con respecto al span, cómo probar la fibra con respecto a la carga nominal de tensión, el peso, la vibración, el radio de curvatura, en fin, todos los aspectos que tienen que ver con un producto que va a estar allá afuera en planta externa y tiene que cumplir con ciertas características. Entonces, es muy importante que nosotros que somos los diseñadores o nosotros que somos los planificadores conozcamos qué tipo de producto es el que va a estar instalado en nuestro proyecto. Otra cosa que también es importante es conocer que aunque en fibra óptica tenemos muchos y diferentes tipos de interfaces de conectores, realmente el único conector que la norma recomienda es el conector cuadrado, ¿verdad? El conector SC de férrula de 2.5 milímetros y puede venir en las pulituras conocidas. Estamos hablando de una fibra monomodo, que es la fibra que se utiliza para las instalaciones de planta externa, ya que es la única que no tiene dispersión cromática. Entonces, los conectores SC podrían tener dos tipos de pulituras posibles. La pulitura, es decir, la ferrura del conector, la que es de cerámica, podría tener una conexión física ultra o una conexión ultrafísica, o podrían tener una conexión angular física. Eso es lo que quiere decir UPC, que se representa con el color azul, y APC, que se representa con el color verde. ¿Sí? Cualquiera de los dos tipos de pulituras podría tener mi conector dependiendo de qué. Va a depender del perfil de mi instalación, va a depender de algunas cosas que yo como instalador o yo como planificador, pues ya he definido de antemano. Los conectores mecánicos deberían obedecer a su nombre. Los conectores mecánicos deberían ser tipo universal. En el caso de que si yo estoy en la instalación y voy a instalar una fibra, por ejemplo, de 900 micras, como vimos al principio el hilo, pues puede hacerlo. Si yo quiero utilizar una fibra de 250 micras, puedo hacerlo. Si yo quiero utilizar una fibra tipo Zipcore, por ejemplo, la que se utiliza para los patch cores, que es de 1900 a 1500 micras, dependiendo de si es de 2 milímetros o si es de 3 milímetros, puede hacerlo. Es decir, si quiero poner una fibra tipo drop, puede hacerlo. Entonces, cuando los conectores mecánicos tienen esa cualidad, esos conectores cumplen con una norma de Telcordia. Y yo, si fuese el diseñador, si yo fuese el planificador de un proyecto, pues preferiría tener un conector de ese tipo, que cumpla con ciertas normativas que me permitan a mí ser flexible en la red. También los adaptadores tienen su importancia. Si un adaptador no es lo suficientemente milimétrico, seguro, perfecto, entonces lo más seguro es que yo voy a tener una burbuja, una burbuja o un espacio, una cámara de aire entre los conectores. Esto va a difractar la luz y yo voy a tener una pérdida de retorno muy alta. Entonces, quiero evitar todo eso, pues escogeré correctamente el conector, escogeré correctamente el adaptador para no inferir en problemas como lo que estamos viendo acá. Los colores, como les comentaba, verde y azul, no son simplemente hechos decorativos del producto, sino que también ayudan a la administración. Y esto es parte de la planificación, por supuesto. Cuando yo vea un conector verde, entonces significa que ese es APC y que debe recibir otro conector APC. Entonces, cuando los colores sirven, ¿para qué sirven los colores y para qué están normados? Están normados para que nosotros llevemos una correcta indentación del proyecto, una correcta documentación del proyecto y no perdamos el control del proyecto. Entonces, los colores sirven para eso. Lo mismo con los hilos de fibra, vienen por colores dependiendo de la norma de la TIA de la 598. Entonces, es cuestión simplemente de
de obtener el concepto, de obtener la información y estar preparados para el momento de la implantación. Tenemos adicionalmente los divisores. Los divisores ópticos, ¿no? Que son los splitters. Los splitters son equipos que dividen una señal, pero la dividen por medio del poder, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que tenemos 100 entrando a una de las puertas, a la puerta de entrada del splitter, y ese splitter tiene dos salidas. Se llama divisor porque coge la señal, en este caso, de dos salidas, coge una entrada y divide en dos salidas. Entonces, yo tengo 100 en la entrada. ¿Qué es lo que voy a tener en la salida? 50 en cada puerta de la salida. Si fuese de 4, por ejemplo, tuviese 25 en cada puerta de la salida. Y así va a ir dividiendo por medio del poder. No es nada activo, es un equipo pasivo. Va a ir dividiendo la señal por medio de poder hasta un total de 128 de forma estándar, ¿verdad? De forma general. 128 salidas. ¿Ok? Y esto lo puedo tener yo con conectores o sin conectores, tipo cassette o tipo PLC, como lo ven ustedes en la pantalla. ¿Para qué sirven estos? Sirven para ubicarlos en lugares específicos de la estructura que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que está haciendo es simplemente conectando un hilo de fibra y enviando por ese hilo de fibra para luego dividir la señal en forma equitativa, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo justamente aquí ahora. De la central, pongo un splitter, ese splitter es N, porque yo puedo dividir de una entrada hasta 128 salidas sin problemas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy en una central, ¿verdad? Y sé, porque ya conocemos el concepto, que GPON por cada puerto PON, o sea, por cada puerto GPON, él va a recibir hasta un máximo de 128 usuarios. Si se dan cuenta ustedes en la estructura, tenemos en el primer nivel de spliteo, aquí adelante tenemos un splitter de 1 por 8, y en el segundo nivel de spliteo tenemos un splitter de 1 por 8, con lo cual quiere decir que yo tengo conectados a ese hilo de fibra que está llegando a la central 64 abonados o 64 suscriptores. Y en el otro hilo de fibra tengo 64 más, porque el esquema es exactamente el mismo, 8 por 8, 64. Y esos dos hilos de fibra entran a otro splitter, a otro divisor, de forma inversa, y entran 64 por un lado, 64 por otro lado, y se unifican en el splitter. Y ahora, a la entrada de la central, al puerto, a la óptica, le entran 128 usuarios. Cada uno de estos 128 usuarios tiene el mismo poder, es decir, les va a entregar la misma cantidad de tasa de transmisión posible según la tecnología que tenga yo del lado de la óptica, ¿no? Cuando me estoy refiriendo a la óptica, me estoy refiriendo al equipo activo. Pero no solamente eso hacen los splitters. Los splitters también pueden ser no balanceados. En el caso anterior teníamos splitters balanceados. Se llaman balanceados porque van a repartir el poder de forma equitativa, de forma balanceada. Los splitters no balanceados no hacen eso y solo se encuentran en un solo formato, un formato de una entrada y dos salidas, y solamente así funcionan. ¿Pero para qué sirven? ¿Cómo los usamos en nuestro diseño? Usualmente, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo la central y luego tengo un abonado cerca o tengo un nodo muy cerca de la central? ¿Qué es lo que hace el diseñador? Hace sus cálculos y se da cuenta que la señal llega demasiado saturada. Y como su señal está saturada, ¿qué es lo que hace? Dice, voy a necesitar un atenuador. Y entonces comienza a meterle ruido a la línea por medio de un atenuador, que es lo que hace. Y de esa manera, pues, baja la intensidad y la señal no llega a atenuar. Lo cual es un grosso error. Realmente es un error porque estoy echando a perder mucho del poder de ese equipo, de esa óptica. Todo lo que ocurre que estoy yo desperdiciando va directamente a la basura. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el diseño? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer el cálculo, y una vez que yo he hecho el cálculo, sé los porcentajes que necesitaría de poder en ese usuario que se encuentra cercano. Entonces, cuando yo ya conozco eso y conozco los porcentajes, entonces yo puedo decir, ahora
que voy a poner un splitter no balanceado, por ejemplo, de 1% a 90%. ¿Qué significa eso? Que en una de las puertas va a dar 1% y en la otra puerta va a dar 99%. O puede decir que sea 95-90, o que sea 10-90, o que sea 15-85, 20-80, en fin. Eso lo defino yo, eso lo decido yo como proyectista, yo como planificador, defino cuál es el porcentaje que va a tener ese splitter no ecualizado o no balanceado. De esa manera no desperdicio el poder, utilizo solamente lo que necesito en ese nodo y luego todo el poder que me sobra lo envío hacia adelante. Y estoy aprovechando, obviamente, el rendimiento que me da la óptica, el rendimiento que me da el equipo. Es la forma más inteligente de planificar nuestros proyectos con respecto a topologías y con respecto a niveles de spliteo. Ahora, en el mismo sistema de pensar qué ocurre con estos componentes, en este caso un splitter, que va a ser organizado en una caja, una pequeña caja, puede ser una caja de terminación, puede ser una caja de distribución, ¿sí? Entonces yo necesito que ese hilo de fibra presente ciertas condiciones. Recuerdan que yo les hablaba sobre la matrícula internacional. Yo les decía que existe una codificación distinta para cada hilo de fibra que ópticamente se comporta diferente dependiendo de su índice de refracción. Este es un caso pero muy particular, porque esta matrícula internacional conocida como la G657 es un hilo optimizado. Este hilo está optimizado de tal manera de que los radios de curvatura son muy cerrados o pueden ser muy cerrados, de hasta 7.5 milímetros. Eso significa que si yo pongo mi dedo meñique y enrollo un hilo de fibra en mi dedo meñique, no va a haber difracción de la luz. Es decir, no van a ver ustedes esa luminosidad o ese escape de la luz. No lo van a ver. ¿Por qué no lo van a ver? Porque esta fibra está fabricada, está dopada químicamente para resolver ese problema. Entonces, ¿qué queremos saber nosotros desde nuestro punto de vista de la planificación? Cuando yo voy a incorporar en mi inventario de materiales un splitter, me voy a asegurar que ese sea G657, porque si es G657, pues entonces voy sin lugar a duda a estar seguro de que los radios de curvatura no le van a afectar, porque yo sé perfectamente que un splitter, un pictel, un patchhole, van a ir seguramente en lugares confinados, en lugares reducidos como caja de terminación, caja de fusiones, cajas de superficie, van a ir en organizadores, van a ir dentro de ODFs. Yo estoy completamente seguro de eso. Entonces, como yo ya sé que eso ocurre, lo que me voy a asegurar es que esa pieza, que ese componente, cumpla con esa condición. Y que obviamente cumpla con todo lo demás que hemos visto con respecto a la seguridad. Las certificaciones, que cumpla con el tema de las pruebas, ¿verdad? Que me permita a mí estar tranquilo en el momento de que cuando vaya a hacer la implantación, o que vaya a hacer yo ya, perdón, el despliegue, pues esto vaya a funcionar correctamente y vaya a tener un performance indicado, o sea, un rendimiento indicado. Asimismo, tendría que tener yo atención con los lugares que llamamos confinados o también llamamos recintos. Recintos porque son los que van a albergar, van a recibir, en este caso, los hilos de fibra y los demás componentes. Eso que recibe los hilos de fibra y recibe los demás componentes son los que conocemos nosotros como DIOs o DFs, por ejemplo, que están en la sala de reuniones, que están, perdón, en la sala central. Estos DIOs, estos DF están solamente en la sala central, tienen el tamaño específico para poner en rack de telecomunicaciones. También lo pueden encontrar posiblemente en algún nodo, si ese nodo está en la calle, por ejemplo, en un rack que sea para planta externa, antivandálico posiblemente, ¿verdad? Y ahí yo voy a tener mis configuraciones, es decir, voy a tener yo las convergencias de los hilos o de las fibras que están distribuidas en la calle, ¿verdad? Este componente es indispensable dentro de la infraestructura FTTX. Otro elemento que es indispensable dentro de la infraestructura FTTX es lo que conocemos nosotros como las cajas de fusión, ¿verdad? Las cajas de fusión, algunos le llaman cópulas, algunos le llaman
botellas, otros las llaman mangas, ¿verdad? Y va a depender de dónde yo la voy a ubicar. En este caso estamos hablando de una instalación, estoy pensando yo que voy a ponerla en postes porque aérea, entonces esa caja no debería tener más que una protección IP65 con respecto a partícula de agua y con respecto a partícula de polvo. ¿Por qué no va a ser IP68? Porque ella no va a estar sumergida en agua, entonces no necesito que cumpla con esa condición. ¿Sí? Y yo voy a tener que tener claro que internamente voy a poder hacer algunos tipos de, vamos a decir que de artificios. Esos artificios son, por ejemplo, sangrado de fibra, que la fibra entre sin ser cortada, por ejemplo, almacenamiento y si quisiera distribución interna también. Pero como digo, si yo no conozco de lo que estoy hablando, seguramente voy a cometer error y voy a poner el producto equivocado. Porque la caja de fusión va a servir para qué. Si yo sé que desde mi central hacia mi primera caja de distribución existe una longitud mayor a la del carrete de fibra, ¿sí? Me voy a explicar mejor. Si yo sé que desde mi central hasta la primera caja de distribución hay 5.000 metros y el rollo el carrete de fibra solo trae 4.000 metros, yo voy a necesitar una caja de estas por defecto, porque tengo que empalmar 1.000 metros más hasta llegar hasta mi destino. Y en ese momento, pues, necesito una caja de estas. Ahora, el siguiente elemento es una caja de distribución o caja de terminación. El producto con respecto al número de parte es el mismo. Con respecto al número de parte es el mismo. Pero con respecto a la aplicación no lo es, porque cambia de nombre y cambia incluso de servicio que ofrece. Si yo lo voy a instalar en el primer nivel de spliteo, se llama caja de distribución. Si yo la voy a instalar en el segundo nivel de spliteo, se llama caja de terminación. Y de ahí van otros conceptos más, por ejemplo, que me permitan a mí poner splitter con conectores, que me permita poner splitter, por ejemplo, tipo cassette. Y dependiendo de eso, yo ya voy a saber si es una terminación o si es una distribución. Pero eso no es en el campo, eso no es en la instalación, eso es antes, eso es en la planificación del proyecto. Ahí yo he determinado qué tipo de componentes es el que va a ir en un determinado ambiente de instalación. Entonces, estas cajas va a depender de dónde la voy a poner, va a depender de los componentes internos para yo llamarla terminación o distribución. Y en este sentido, y hablando de la parte final, son las cajas de superficie que también la llamamos faceplate, algunos la llaman rosetas. Y aquí, pues obviamente lo que más importa, ese es mi concepto y también espero que ustedes lo acojan, que cuando un equipo, un componente se encuentra dentro de una vivienda o dentro de una casa donde hay personas alrededor de ello, lo más importante es proteger la vida de la persona y obviamente luego de eso vienen los conceptos técnicos. Porque estas cajas en un conato de incendio, si fueran de PVC, por ejemplo, van a propagar gases venenosos. Y claro, que puede ser que estamos exagerando. Y decimos que sí, los gases venenosos de una caja no van a ser gran problema, pero si estamos hablando de un conjunto de cajas del mismo material, pues va a aparecer ahí dentro como que están quemando una llanta o algo por el estilo. Y lo más seguro que va a ocurrir es que haya posiblemente un problema contra la vida de alguien, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que ustedes vean que este producto sea, por ejemplo, de ABS. El ABS es un componente que es un polímero, es decir, que cuando se quema, pierde su estructura sólida, se convierte en líquida, pero se autoextingue en sí mismo y no propaga el incendio. Y además de eso, sus emanaciones de gases venenosos son muy, pero muy bajas. Entonces, cosas como esas son importantes cuando estamos hablando de una caja de superficie que va a estar dentro de una casa. Pero ¿eso dónde es? ¿Es en el momento de la instalación? No, eso es en el momento de la planificación, en el momento del diseño del proyecto. Ahora, no debemos olvidar que cada uno de estos recintos, como le llamamos, o de estos lugares confinados, no olvidar que llevan componentes internos que tienen que ser observados, ¿verdad? Como píxeles, patch core, conectores, todo eso es parte de, si no solamente el chasis como tal, para poder darle una personalidad a nuestro proyecto. Ahora, con respecto a
los componentes que son adyacentes a la conectividad, pero son parte de la red. ¿Sí? No son conectividad, pero son parte de la red. Esos elementos que son parte de la red y que debemos considerar, como por ejemplo los herrajes. Entonces, cuando yo estoy consciente que en una instalación de planta externa que voy por postes, voy a necesitar de herrajes, no los puedo dejar por fuera. Tengo que calcular también esta parte y tengo que conocer sobre ella. Por lo menos estar consciente de que existe y que debo de implementarlo en mi proyecto. Entonces, vamos a hablar primero de una forma rápida de lo que son las abrazaderas, que son lo que sujeta el herraje. Nosotros tenemos capacitación continua dentro de nuestros proyectos. Vamos a hablar de como compañía, dentro de del pensamiento corporativo de Cablix. Nosotros tenemos capacitación continua para todos nuestros clientes en toda la región. Y dentro de las capacitaciones que tenemos, hablamos específicamente de en algunos casos de herraje, en otros casos de conectividad, y así le damos a nuestros clientes información que para ellos es completamente relevante. Entonces, regresando al tema, lo que nosotros decimos en estas capacitaciones es que lo más inteligente es utilizar cinta de acero inoxidable en lugar de utilizar abrazaderas individuales. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos en una instalación, y todavía peor si es desde el punto de vista del diseñador o del planificador, cuál es el diámetro de los postes, no sabemos cuál es la forma de los postes exactamente. Entonces, cuando nosotros utilizamos cinta de acero inoxidable que tiene 30 metros en cada rollo de cinta, entonces yo voy a hacer simplemente envolver el poste y la cinta se va a acoplar a la estructura del poste, no importa si es redondo, si es cuadrado, hexagonal, triangular, y el diámetro que sea da igual. Y luego lo que haría simplemente es cerrar la cinta con una hebilla, utilizando por supuesto la herramienta. Y de esa forma yo estoy optimizando ya la información que le voy a dar al técnico en el momento de la instalación. Por otro lado, tenemos solamente dos tipos de herrajes posibles. El herraje de retención, que es el que ustedes ven aquí, que sirve donde voy a hacer tracción mecánica y solamente ahí voy a hacer tracción mecánica en ningún otro lado. Los herrajes de retención siempre van a ir en juego o en set con los que conocemos como tensores, remates o pinzas de dispersión. Siempre. Y por el otro lado tenemos herrajes también que son herrajes de suspensión. En este herraje yo no voy a hacer ningún tipo de tracción. Simplemente es para que la fibra se mantenga suspendida lo más confortable sin estrés posible. Entonces son dos tipos de herrajes, uno distinto del otro, que forman parte de este sistema de herrajes. Y en este caso también yo tengo que saber qué tipo de herraje utilizar con respecto a su calidad. Porque no todos los herrajes son iguales. Si son herrajes dieléctricos, deberían ser. Si son herrajes dieléctricos, significa que no son metálicos. Entonces, esos herrajes deberían tener ciertas protecciones contra los rayos ultravioleta, la radiación ultravioleta. Y si son metálicos, que es la gran mayoría, pues deberían ser de acero y deberían tener algún tipo de protección, es decir, algún tipo de procedimiento que les permita estar completamente sanos por una cantidad X de tiempo allá afuera, donde hay agua, donde hay viento, donde hay salinidad, donde hay erosión o corrosión. Entonces, ese tipo de, vamos a decir, de técnica de recubrimiento, de aislamiento, también tiene que estar presente dentro del producto. Y asimismo, todos los otros componentes pequeños, como vamos a decir, anillos, tuercas y tornillos que sean de, que sean de acero inoxidable. Eso es bastante interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es bastante interesante? Porque el tiempo de vida útil que debe tener, o sea, el tiempo de vida útil que yo debo planificar el despliegue de una red de planta externa, FTTX, FTTH, no debería ser menor de 20 o 30 años. Es decir, yo debo planificar el diseño para que sea útil 20, 30, 40 años. Porque los tiempos de retorno de la inversión en estos proyectos no son rápidos.
son de 10 años, de 15 años, dependiendo obviamente del tamaño de la red. Entonces, si alguno de estos eslabones que hemos visto, cualquiera de estos eslabones es débil y se rompe, pues fracasa todo el proyecto. Y si el proyecto fracasa, el retorno de la inversión va a ser imposible, o vamos a decir que muy difícil. Entonces, tenemos que planificar correctamente con todo lo que hemos visto, todos los conceptos que hemos visto, aplicarlos para el diseño. ¿Sí? Ahora mismo es importante que ustedes no se desconcentren, que vayan viendo los conceptos claros, porque básicamente es lo que estamos viendo en esta presentación. Fíjense, en esta presentación tenemos en la sala central los componentes que van ahí en esa sala central, más o menos como un inventario de materiales rápido, sin necesidad de entrar en ese detalle. Y luego vemos todos los elementos que están en la parte de la ODN, que conocemos nosotros como la activación, que llega solo hasta la distribución. Y luego tenemos todos los componentes que están en la parte de la distribución como tal, que llegan hasta la terminación, es decir, hasta antes de que vaya la cuadrilla a decir, señor, usted llamó por internet, sí, entonces le voy a instalar la fibra drop hasta su casa con las cajas de superficie, con los faceplates, y vamos a activarle la red. Y todos estos componentes nosotros los vimos, pero están distribuidos de forma, vamos a decir, coherente en una estructura. Y esto es lo que tiene que ver el que está haciendo la planificación, lo tiene que ver en su mente claramente, porque una vez que lo tiene en su mente, puede ahora sí planificar, diseñar e implantar un proyecto. Como conceptos básicos, ¿verdad? Y hacer una especie de un remember de lo que vimos anteriormente. La fibra óptica, los cables, los conectores, los splitters, todos los componentes son la carretera. Por eso se le llama canal de comunicación. Y esos van a estar siempre expresados en longitud de onda, ¿verdad? Y medidos en espacio, en unidad de medida de espacio en nanómetros. Por el otro lado tenemos los vehículos que van a transitar por esa carretera. Y esos están en otra norma, son parte de la red, son parte de la estructura, sí es cierto, pero estos son la otra cara de la moneda. Y estos se van a expresar en tasa de transmisión, en rapidez de transmisión, gigabit por segundo, siempre o casi siempre, ¿ok? Y ahí estamos hablando de la OLT, de la ONT, de la UNO, de los filtros, todos los equipos activos que se encuentran, ¿dónde? Se encuentran en la cabecera solamente y en el cliente final. Ahí se encuentran estos equipos. Si estamos hablando de FTTX, en el centro no hay nada de equipos activos en la ODN. Y como para hacer una información un poco más completa, a pesar de que Cablix no fabrica equipos activos, por eso nosotros no profundizamos aquí, solamente como para que ustedes tengan una idea, una noción más general. Bueno, si estamos hablando como base tecnológica GPON, entonces la OLT, ¿verdad? Que es una terminal de línea óptica, es decir, la que se encuentra en la central, va a tener ciertas características, cierto perfil. Y esas características son que es un equipo que seguramente va a ir en un rack de telecomunicaciones y va a tener 19 pulgadas de ancho, que es el estándar de un rack de telecomunicaciones, y que puede venir diferentes tipos de formato. Puede ser muy grande o puede ser algo más modesto, más pequeño, de hasta 4 u 8 puertos, o algo mucho más grande que puede tener hasta 256 puertos. Y cada puerto de esta tecnología GPON va a poder soportar hasta 128 usuarios y va a entregar 2.5 gigabit de bajada, es decir, 2.5 gigabit, y esos 2.5 gigabit los va a dividir en todos los usuarios que se encuentren conectados a ese puerto. La longitud máxima que va a tener de capacidad, la limitación para la longitud van a ser 20 kilómetros, como ya lo hemos comentado. Por el otro lado tenemos el otro equipo que está en el otro lado, se encuentra en el usuario, que puede ser una ONT o puede ser una ONU. Si bien es cierto, la ONT y la ONU prestan el mismo principio con respecto al servicio, ¿sí? Que sirve para conectar la ONT contra el usuario, o sea, la central contra el usuario.
estos equipos no son necesariamente lo mismo, porque una ONT tiene en sí misma más servicios que simplemente entregar el dato. Una ONT puede tener, por ejemplo, puertos como un switch, o puede tener enrutamiento como un router, o puede tener, vamos a decir que Wi-Fi como un AP, ¿verdad? O puede tener un módem para televisión, por ejemplo, para decodificar señal de televisión abierta. Es decir, que la ONT no es solamente un equipo que va a tomar la óptica y va a interiorizarla y entregar el dato, sino que tiene incorporado otros servicios adicionales. En el caso de la ONU, no. La ONU es simplemente un equipo que toma por medio de un puerto óptico, lo interioriza y entrega el dato para que sea administrado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Ahora, ya casi estamos terminando. Cuando nosotros estamos hablando de diseño como tal, una vez que nosotros ya hemos validado todos los conceptos, tendremos que validar un concepto adicional y por cuestiones de tiempo vamos nosotros a limitarnos a decir ciertas cosas ahora, pero quiero que sepan que como este es un curso que va en crecimiento, es decir, toda la información que vimos ahora en este módulo es información válida, es información necesaria para poder comprender el módulo 2. Todo lo que vamos a ver ustedes la próxima semana en el módulo 2 es información necesaria para que comprendan el módulo 3. Es decir, lo que están viendo ahora más el módulo 2 le va a servir para el módulo 3 y así hasta el módulo 4. Entonces, esto es un hilo y ahora nosotros vamos a ver el concepto de lo que es un presupuesto de poder, más no concentrémonos en sacar un presupuesto de poder. Porque cómo se determina el presupuesto de poder lo vamos a ver más adelante. Ahora simplemente entendamos el concepto, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este módulo. Este módulo sirve para entender solo los conceptos. Ahora, cuando yo estoy haciendo el diseño, yo necesito, en la parte física, ¿verdad? Yo puedo determinar ciertas cosas. Puedo determinar, por ejemplo, cuál es la distancia que voy a tener entre los puntos, porque la información del concepto me lo dijo. Yo voy a usar GPON, yo sé que lo máximo son 20 kilómetros, no voy a pasar de ahí. Pero como yo sé que en esa distancia que yo ya instalé o que yo ya tengo planteada en el papel, esos equipos que yo estoy pensando poner o estoy planificando poner van a poder verse. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo me aseguro de que la OLT, cuando hable a una determinada distancia, la ONT lo va a escuchar? Y a la inversa, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, la única forma de saber eso es utilizando el concepto de presupuesto de poder. ¿Sí? El presupuesto de poder me dice a mí que las ópticas que yo estoy utilizando, ¿no? Con esos valores de sensibilidad de recepción y potencia de transmisión son los correctos. Eso es lo que estoy haciendo yo. Estoy determinando ahora que los equipos que yo voy a utilizar están correctos para toda la implementación que he diseñado previamente. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues voy a tomar, basándome en el concepto que ya vimos, ¿verdad? Al inicio vimos nosotros eso. Cuando decíamos que la unidad de medida para potencia era dBm, ¿verdad? Y para pérdida era dB. Ahora, si se dan cuenta ustedes en la presentación, tenemos, para que se comprenda y para que ustedes puedan identificarlo, hemos graficado aquí sobre su lado derecho. Déjenme ver si puedo sacar mi lápiz. Hemos graficado aquí en este lado, y donde está la flechita, ¿verdad? dBms, ¿verdad? OLT dice poder de transmisión donde se dice PTX más 4 dB, es decir, es poder. Y por el otro lado, sensibilidad de recepción,
el S sub O, es igual a menos 30, también dBm. Pero en un vocabulario común, no decimos así. En un vocabulario común decimos 4 dB menos 30 dB. Y nos olvidamos del dBm. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos nosotros llevarlo a la misma unidad de medida para poder hacer las sumas y las restas y poder luego determinar una pérdida y poder decir que esa pérdida es suficiente para el enlace que tengo. Entonces, démonos cuenta nosotros aquí en el caso primero, ¿no?, que tenemos nosotros en el presupuesto de poder, donde dice que el power budget es igual a potencia de transmisión menos sensibilidad de recepción. ¿Sí? Potencia de transmisión menos sensibilidad de recepción. Y esto se tiene que hacer en 2 vías. ¿Por qué se tiene que hacer en 2 vías? Porque recuerden que cuando estamos hablando de GPON, nosotros tenemos que en la misma tecnología, ¿sí?, la OLT va a dividir el canal en, me va a dar un canal de bajada de 1490 nanómetros. Y la OLT, ¿verdad? Pero en la ONU o en la ONT me va a dar un canal de 1310 nanómetros. Entonces, como tengo diferentes longitudes de onda, entonces yo voy a tener diferentes valores también. Entonces tengo que hacerlo en 2 vías, tanto para la recepción como para la transmisión. ¿Ok? Entonces, yo tengo, en el caso de la OLT, digo lo siguiente: poder de transmisión 4, poder de recepción menos 30. Hago la resta y digo que tengo poder de transmisión menos 1 y poder de recepción menos 20. ¿Sí? Y el cálculo, en el cálculo que estamos haciendo ahora, me va a dar los valores siempre en positivo. Bueno, en este caso en positivo. ¿Ok? Entonces, el concepto es básicamente eso. Ahora mismo no nos concentremos en cómo sacar el presupuesto de poder, sino en tener claro el concepto, que es básicamente poder de transmisión menos sensibilidad de recepción. Y con eso nosotros ya tenemos claro el concepto para cuando veamos en los siguientes módulos, veamos esta parte, podamos sin problema alguno comprender de lo que estamos hablando. Y por último, vemos nosotros que, por ejemplo, si estuviésemos nosotros haciendo un presupuesto de poder, ¿verdad? Y hemos definido ya las ópticas y hemos definido ya los valores. Y nos damos cuenta que esos valores son adversos a nuestro proyecto. Por ejemplo, nos damos cuenta que no nos alcanza porque hemos escogido, por ejemplo, equipos que tienen ciertos conceptos, que tienen ciertos valores, perdón, y nos damos cuenta que esos valores no son lo suficiente. Podemos hacer ciertos cambios en las ópticas, ¿sí? Ahora mismo, para poder comprender esto un poco más, nos hacía falta entender cuándo es C+, cuándo es B+, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante en el siguiente módulo. Lo que quiero que sepan ahora es que nosotros podemos jugar con las ópticas, podemos nosotros de cierta manera jugar con eso para que nos permitan dar un resultado, vamos a decir que mejor para nosotros, un resultado que nos permita alcanzar nuestro presupuesto óptico. Por ejemplo, si yo digo que entre B+, aunque nosotros todavía no conocemos los valores, pero simplemente para que ustedes entiendan como un ejemplo, entre B+, ¿verdad?, en la OLT y tengo B+ en la ONU, en ese presupuesto de poder tengo 32 dB, ¿verdad? En el presupuesto de poder de la B+ en la OLT y la B+ en la ONU.
Si me faltara, por ejemplo, 1 o 2 dBs para poder alcanzar mi presupuesto de poder de forma óptima, yo podría jugar con las ópticas y decir, ahora voy a poner en la OLT C+, como transmisión, y continúo con la B+ como recepción. Y me voy a dar cuenta que aumentó 2 dBs. En lugar de tener 32, ahora tengo 34 dBs. ¿Por qué? Porque la C+ tiene una potencia mayor. Y si aún quisiera más, si me faltara todavía, entonces yo podría cambiar, en lugar de ser C+ en la OLT y B+ en la ONU, pues entonces yo podría tener C+ en la OLT y C+ en la ONU. Y en este caso ya tendría 37 dBs para que la OLT pueda escuchar. Sí, para que la ONT o la ONU pueda escuchar. Entonces he ganado 5 dBs. Obviamente eso va a incrementar también mi presupuesto, porque las ópticas C+ son más costosas que las ópticas B+, ¿no? Tienen un precio superior porque obviamente tienen un rendimiento mayor. Pero es así como yo podría jugar un poco con las ópticas, con los equipos, para poder ganar un mayor rendimiento en mi presupuesto de poder. ¿Sí? Entonces, si hay alguna pregunta, hemos terminado ahora. Les rogaría que por favor la pongan en el chat. No sé si ya están las preguntas ahí. Déjenme revisar por favor, porque estoy fuera de... ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat, o si han hecho alguna pregunta antes, si se quedó muy atrás en el chat, pueden volverla a formular. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta aquí. Me están preguntando si la presentación la podríamos dar. Tenemos que coordinar con AgendaLink, y pónganse en contacto, por favor, con las personas de AgendaLink para que podríamos nosotros buscar la forma de, en algún formato, entregarles esta información. Como les digo, este curso es un curso que tiene 4 módulos. Entonces este es el primer módulo donde están solo los conceptos. Les sugiero que estén presentes en los demás, porque los demás módulos va a ir avanzando en intensidad y va a ir avanzando, por supuesto, en conocimientos con respecto a las estructuras de FTTX. Me preguntan aquí cuál es el margen de error, Ortiz. ¿Cuál es el margen de error típico de un PowerBoy? Bueno, el margen de error no es parte de lo que vimos hoy. Va a ser parte de lo que vamos a ver seguramente la próxima semana, donde vamos a ver ya el PowerBoy en realidad, porque tenemos que ver con otras métricas adicionales. Pero el margen de error siempre debe ser no menor a 3 dBs. ¿Sí? Ese es el margen de seguridad o el margen de error, no menor a 3 dBs. Si es menor a 3 dBs, tendrás que explicar por qué. Dice Felipe Reyes. Hay algunas normas que limiten la cantidad de splitter. Sí, vamos a decir que es parte de la estructura. ¿Sí? Es parte de la estructura. Recuerden que, bueno, no lo dijimos aquí. Nosotros, dicho sea de paso, tenemos un curso de certificación. El curso de certificación dura 2 días. Es práctico y es teórico. Lo hemos hecho en muchos países de Sudamérica, lo hemos hecho en varios países. Incluso en Colombia mismo se han hecho ya. Y ahí nosotros explicamos por medio de la práctica y del concepto todo esto que estás preguntando ahora. Y ahí vemos nosotros que realmente los niveles de spliteo son muy importantes, porque cada nivel de spliteo va a agregar decibelios de pérdida al enlace. Sí, los splitters, dependiendo de las puertas de salida, tienen pérdidas. Es decir, que un splitter de 2 tiene una pérdida
menor a un splitter de 4 salidas, y el de 4 salidas tiene una pérdida menor al de 8, y el de 8 tiene una pérdida menor al de 16, y así sucesivamente. O sea que mientras más puertas tenga, más pérdida. Y obviamente, mientras más niveles de spliteo, obviamente más pérdidas. Entonces yo tengo que hacer ese power budget en relación también a mis componentes pasivos. O sea, el power budget es básicamente la parte activa, ¿sí? Yo tengo que hacer es mi presupuesto óptico, ya estamos hablando de todo el presupuesto, la parte de parte pasiva y parte activa que alcance sin problema alguno para poder resolver cualquier tipo de vicisitudes que ocurran en el camino. Dice Giuseppe, cuando se envía la señal de TD, ok, en broadcasting, ¿qué longitudes de onda se emplean? Bueno, cuando estamos hablando de señales de televisión, que es básicamente video, estamos hablando sobre los 150, los 1550 nanómetros, definitivamente. Y obviamente va a depender del protocolo, va a depender del protocolo de compresión que utilices, ¿no? Pero en la longitud de onda van a ser 1550 nanómetros seguramente. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, ahí estaba respondiendo Rubén, se me estaba adelantando. Gracias, Rubén. 1550 nanómetros específicamente. Dice Ricardo, ingeniero, ¿existen algún tipo de formato de proyecto ejecutivo a cada contratista general, documentación? Claro, por supuesto. Hay una norma, que es la 606 de la TIA, que te indica cuál es el formato. La 606 de la TIA es la parte administrativa del cableado. Entonces, cuando tú ves esa norma, te vas a dar cuenta que necesitas como formato entregables, bosquejos, planos, toda la información está ahí. Solo tienes que revisar la norma. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice aquí, ¿cómo podemos medir en dBm? Pregunta Guillermo Guillermo Walter Brites. Buenas noches, ¿cómo podemos medir los dBm? Ahora, los dBm, no tienes que hacer realmente mucho como ponerte a normas logarítmicas ni nada por el estilo, ¿no? No te compliques con ese sentido. Realmente lo que necesitas es tener el equipo que lo hace. El equipo como por ejemplo, un power meter, ¿sí? O puedes poner para medir básicamente, que es lo que tú quieres medir. Si tú lo que quieres medir poder, si tú lo que quieres medir pérdidas, el equipo es un medidor de potencia y un low source, no, una luz, ¿verdad? Concéntrica. Eso es lo que necesitarías. Si tú quieres certificar y haber medidas, tú quieres certificar, tú quieres revisar eventos, quieres revisar qué pasa con la pérdida de inserción, si tú quieres ver qué pasa con la pérdida de reflexión, entonces tienes que utilizar un OTDR. Pero si solo quieres medir potencia y medir atenuación, con un power meter es suficiente, y el power meter te va a decir en dBm, por supuesto, porque así es como él trabaja. O sea, no necesitas realmente más que eso. Déjame ver qué más encuentro de preguntas. Bueno, los valores sí. Me pregunta Luis Alberto sobre valores de los splitters. No sé si está hablando de valor de dinero o el valor de pérdida. ¿Y qué valor de splitter desbalanceado se recomienda? Eso es los splitters desbalanceados. Si está hablando de los desbalanceados o los no ecualizados, esos splitters tienes que tú tener vamos a decir que un conocimiento previo, ¿verdad? Yo sé que desde mi central hasta el nodo que se encuentra aquí nomás a 400 metros, a 1 kilómetro, tengo tantos dBs, porque ya hice mi presupuesto de poder. Y yo sé que eso es demasiado, los equipos se van a saturar. Los equipos ahí mismo atrás, si tú
tomas, por ejemplo, una óptica de una ONT, te va a decir en especificación técnica cuál es su nivel de saturación y te va a decir en dBs cuánto es su nivel de saturación. Y si tú te das cuenta que lo que tú tienes en tu presupuesto de poder es mayor que lo que soporta ese equipo va a estar saturado. Entonces tú ya tienes una idea de cuánto es lo que tienes que bajarle en proporción. 10%, 5%, 1%. No es tan difícil, realmente es bastante sencillo. Pero obviamente si sabes, si sabes lo que tienes que hacer, que es básicamente hacer tu presupuesto de poder y darte cuenta cuánto le va a llegar a ese equipo. Y después de eso, pues utilizar ahora sí el splitter balanceado que es el correcto. Okay, no sé si se me queda alguna pregunta. La verdad, ok, aquí está preguntando Felipe Reyes. En Latinoamérica, ¿algún operador emplea NGPON? Me queda muy difícil responder esa pregunta porque cualquier cosa que te diga escaparía a la confidencialidad realmente, ¿no? Porque en realidad las empresas manejan sus ópticas o manejan ciertos conceptos reservados. O sea, tendrías que ser parte de ellos para conocer, ¿no? Pero seguramente esta tecnología de NG2, por ejemplo, que estamos hablando de tasas de transmisión altísimas, no se va a utilizar para hacer FTTH, por ejemplo. Eso estoy completamente seguro. Porque en FTTH yo voy a subutilizar el recurso. Seguramente lo voy a utilizar para instalaciones que sean más corporativas, estoy hablando de industrias, por ejemplo, donde yo tengo que asegurar grandes tasas de transmisión, ¿no? Para ciertas entidades bancarias que ellos van a necesitan grandes cantidades de información de un solo tramo. Tal vez para esos casos sí, pero realmente si te digo una empresa en particular, pues tendría yo que entrar en una situación que realmente no me gustaría estar. Pero te puedo dar el concepto, ¿no? El concepto es que no va a ser para FTTX, o sea que porque realmente estarían subutilizando el recurso. Pero sí, estoy completamente seguro que hay compañías que están utilizando de forma incluso hasta experimental, pero para este tipo de redes como te estoy comentando ahora. Redes un poco más corporativas, redes más industriales o algo así. Ok. Tenemos justamente ahorita, acabamos de cumplir 1 hora y media según el protocolo. Entonces, si no hay más preguntas, si hay alguna que se me queda y no la puedo leer porque no la veo, les pido mil disculpas. Pero creo que nuestro tiempo ya ha terminado. Espero poder, tenerlos la próxima vez, ¿no? Que sería la siguiente semana, de aquí en 4 semanas más. No sé si todavía estoy en línea, pero hay una pregunta que me hicieron aquí, que me hizo Oscar Palomino, solamente como para no dejarlo con la pregunta. Dice, y es la última que voy a responder. Dice Oscar, un segundito para ver la pregunta de Oscar. Dice, en una salida de 198 clientes no debemos superar los 16. Bueno, no entendí muy bien, pero entiendo que me está diciendo que, o puedo entender que me está diciendo que el nivel de spliteo va a ser 4 por 16, posiblemente. 4.16, que tendría yo ahí 8.16 sería. 8.16 sería para poder tener los 128 usuarios, sería 8.16, claro. Sería el primer nivel de spliteo 8, de la distribución, y el segundo 16. Pero eso no va a funcionar, del cajón te digo. No va a funcionar porque tengo 8, que es aproximadamente 10 dB de pérdida, y 16, que es aproximadamente 14 o
15 dB de pérdida en el mejor de los casos. Entonces, ahí ya tienes 25 dB de pérdida solamente en splitter. Esa no es una buena idea. ¿Sí? No la apliques nunca porque no te va a funcionar. Lo que tendrías que hacer es utilizar algo así como 416. ¿Sí? Eso sí. 416 y luego mandar 2 hilos para ese sector. Y podrías tener salidas de 16 si es que ese realmente, si tu tasa de penetración es a 16 salidas. ¿Sí? Pero esa sería la respuesta, mi respuesta. Mi recomendación, no lo hagas nunca porque vas a tener serios problemas. Poner 8 a 16 para 128 usuarios en un solo puerto. Aunque numéricamente funciona, en el presupuesto no funciona. Listo. Muchas gracias por su tiempo. Espero volverlos a tener la siguiente semana. Conmigo hasta luego. Muchas gracias por todo.